Hola, Vanina. ¿Cuántos somos? 12. Hola, Seferino. Seferino, ¿me escuchás? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto, bien. Espérenme un segundo, por favor. Espérenme un segundo. Bueno, chicos, buenas tardes a todos y todas. Les pido, por favor, que prendan la cámara. Exacto. Hola, Agustina, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien? ¿Sí? Emilia, Ailín. Bueno, bien. Eh, Vamos a seguir con esto de la unidad 5. Eh, Vimos el otro día algunos principios fundamentales. Hoy vamos a ver los principios que tienen propiamente que ver con la jurisdicción. ¿Sí? Una cosa antes de empezar. El otro día yo les hice una referencia al tema de la libre determinación y cuando hablábamos de libre determinación yo enfoqué parte del tema a las cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios. Esto de que eh, no solo tienen que determinar sus instituciones, sino tienen que participar en la vida política, tienen que tener sus propias prioridades para el desarrollo tanto de sus territorios como de sus recursos naturales, que por ahí viene la cosa, ¿no? Siempre son violados en sus derechos, porque como les decía el encuentro pasado, son verdaderamente los guardianes de la naturaleza, estén en el estado en el que estén. Y por eso es muy importante que los estados respeten los tratados y las obligaciones asumidas con los pueblos originarios. Y sobre todo, después de que Naciones Unidas en el 2007 haya sacado esa declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, que el otro día les mencioné. Eh, Amnistía Internacional, la organización, este, pide permanentemente a los gobiernos
implementar las políticas y las leyes que puedan realmente hacer aplicable esta declaración del 2007 con relación al principio de autodeterminación, pero específicamente contemplado desde el punto de vista de los pueblos indígenas o pueblos originarios. Y todo esto que les dije y que les referencié la clase pasada con mayor detalle, sobre los pueblos originarios, lo pueden encontrar en amnesty.org, que es la página de la organización, y ahí van a poder acceder a esto, lo mismo que en los documentos de Naciones Unidas. Para ponernos en tema, ya que tuvimos la Semana Santa de por medio, en nuestro primer y último encuentro, uno de los principios que señalamos era el de la igualdad soberana de los estados. Quiero hacer un brevísimo repaso antes de hablar de los principios de hoy. Tenemos fecha de examen, ¿saben? Recuérdenmela. 23 de abril. Viernes, o sea, 8, 15, 22. Vamos a dar clase hasta el jueves 22, o sea que la última clase la van a tener conmigo. Yo la verdad que quisiera agotar esto de jurisdicción, y tenemos que ver algo de responsabilidad de Estado. Para empalmar con lo de hoy, un vuelo de pájaros sobre los principios que vimos. Inmunidad o igualdad soberana. La igualdad soberana de los estados, dijimos básicamente, es la capacidad, o mejor dicho, es el principio que hace que todos tengan la misma aptitud para adquirir derechos y para asumir y cumplir las obligaciones a las que suscribieron, adhirieron o se obligaron, valga la redundancia. Como referencia histórica de esto, ¿de dónde viene? Viene de la organización normativa, podríamos decir, que surge o en el que quedan las relaciones interestatales después de Paz de Westfalia. Paz de Westfalia 1648, ¿sí? Ese mundo occidental europeísta se ordena, las monarquías pasan a ser monarquías constitucionales, todavía queda alguna dando vuelta, y se establece esta igualdad entre estos integrantes de la comunidad internacional, ¿sí? Y se refleja en la famosa frase par imparem notabet imperium. Entre pares no puede haber ningún tipo de juzgamiento o prerrogativa de uno sobre otro, porque somos todos iguales, ¿sí? Y voy diciendo esto porque nos vamos a ir metiendo en la inmunidad de jurisdicción. Entonces, igualdad soberana de los estados, ese sistema de coordinación que rige en el derecho internacional público. Hito histórico, esta organización normativa que nos queda después de Westfalia 1648. Pero en realidad, la puesta en práctica de esto, real y efectiva, llega muchísimo tiempo después, porque creo que, como lo dice el doctor Farinella en su libro, esto llega, se consagra y se aplica una vez que entra a regir la Carta de Naciones Unidas, ¿no? El documento que le da origen a este primer organismo global, universal, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque la Carta establece en el artículo 1, creo, que la organización está basada en el principio de igualdad soberana de sus miembros. A partir de ahí, todo. Y recuerden,
además de los artículos de la Carta, artículo 1, artículo 2, porque son los propósitos y los principios. Los propósitos es cuál es la idea, a dónde vamos. Esto es la idea. ¿Cómo implementamos esto? ¿A través de qué? A través de estos principios. Artículo 1, artículo 2, y acuérdense que hablamos de la resolución 1514. Esto tiene que ver, esta resolución es muy importante con el tema de la descolonización, o sea que nuevos estados han accedido a la independencia y por lo tanto se suman a esta comunidad internacional, y por supuesto exigen la no intervención en sus asuntos internos y la integridad territorial y por supuesto la integridad política, ¿sí? Esa igualdad es la que reclaman, es la que establece esta resolución que tiene que ver con este periodo de descolonización de Naciones Unidas. Y además de los artículos que mencioné, recuerden que hablamos del 4.1, 4.2, punto párrafo, ¿no? Párrafo 4 y párrafo 7 también. Recuerden que hicimos referencia a la resolución 2625. Yo les dije, se llama así de hecho, es una declaración de principios de derecho internacional, por supuesto referente a la relación entre los estados, igualdad soberana, y deja claramente establecido esta cuestión de la no injerencia y de la libertad de cada uno de los estados en establecer sus propias reglas políticas, económicas, culturales, de desarrollo, como lo quieran llamar. Cuando hablamos de igualdad soberana de estados, los estados son los creadores del derecho internacional. Y solamente el derecho internacional puede ser modificado solamente por voluntad de los estados. Pero esta soberanía, en realidad, en el fondo, la establece sobre los pueblos. Son los pueblos los que se constituyen como un estado y son ellos el verdadero sujeto de esta legitimación, ¿sí? Esta facultad de los estados de crear derecho internacional, porque ese sería el término, es lo que posibilita este consenso para hablar de estados igualmente soberanos, ¿sí? Fabio cita en el libro a Sepúlveda. Sepúlveda decía que la misión fundamental del derecho internacional era establecer el orden, ¿no?, en las relaciones internacionales. Entonces, él decía, es esencial que quede apartado, que se lo preserve de subordinarlo al poder político o al poder militar. Sepúlveda decía que se le negaría la esencia, ¿sí? Y lo vamos a decir en dos palabras. ¿Qué significa la igualdad soberana? Que todos tienen igualdad soberana, esto es, iguales derechos, iguales deberes y son iguales miembros de la comunidad internacional. Recuerden, esta igualdad no afecta o no tiene que ver las diferencias, en muchos casos profundas diferencias, que puede haber en otro orden, económico, social, militar, político, lo que fuera, ¿sí? ¿Qué comprende la igualdad soberana? Que los estados son iguales jurídicamente. Por eso digo, no confundan la igualdad soberana con las desigualdades de hecho, ¿sí? Porque una cosa no quita la otra. Cada estado goza, ¿qué elementos lo compone? Que cada estado goza
del derecho inherente a su plena soberanía, esto que decíamos hoy. Y todos tienen el deber de respetar la soberanía, lo van a leer como personalidad de los demás estados también. Por supuesto, otros dos elementos que comprende son los que nombramos hoy: la integridad territorial y la independencia política, ¿sí? Esto quiere decir cada uno llevar adelante, como saben, su propio sistema político, social y lo que sea de desarrollo. Y por supuesto, fundamental, tiene, recuerden que lo vimos la vez pasada, el deber de cumplir de buena fe con las obligaciones que asumió, ¿no? Siempre que hablamos de obligaciones en esta materia, son obligaciones internacionales. Vimos, hecho este pequeñísimo punteo, cuáles son los principios en juego en materia de jurisdicción, porque vamos hacia la inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Los principios no suelen parecer que pertenecen a la fantasía, ¿no? A los libros, que son los principios de un mundo ideal, abstracto, y no es así. Los principios en realidad se aplican o se dejan de aplicar en el mundo todo el tiempo. En un mundo tan real que de repente nos encuentra atravesando situaciones de transición con la ebullición propia que estas situaciones de transición tienen y que generalmente son acomodamientos para otros grandes momentos, ¿no? Yo desde mi humilde punto de vista creo que estamos ni más ni menos que atravesando uno de esos momentos. En este mundo tan real que de un día para el otro nos despertamos enterándonos que había un virus que se contagiaba de persona a persona, que era invisible, que se propagaba de manera rapidísima, que te produce problemas para respirar y con un porcentaje no demasiado alto, pero tiene un porcentaje de mortalidad también. Nos encontramos ante una pandemia que no tiene similitud en ningún aspecto de la historia pasada. Nos estamos aplicando vacunas que todavía no culminaron con su proceso de evolución que estas vacunas habitualmente tienen. Pareciera, hay veces, como si fueran signos apocalípticos, ¿no? Ustedes son jóvenes y todavía seguramente la transitan de otra manera, y sobre todo porque son los que menos se afectan físicamente. Pero la gente que ya no es joven y que sí se afecta físicamente, está realmente atravesando un momento que no es agradable, para nada. Y hay veces el valor de estos principios de derecho se tienen que poner en contexto en los tiempos que estamos atravesando. Muchas veces vamos a ver que se constituyen como valores permanentes, ¿no? Como referentes del tiempo que les toca, ¿no? Y este nuevo siglo que empezó con un acto de terrorismo muy particular, no sabemos si terrorismo externo o interno, pero así empezó este siglo de manera vertiginosa, sigue dando, y esta comunidad internacional de hoy y de este tiempo, sigue dando señales alarmantes de profunda deshumanización, ¿no? Esto de las vacunas ahora es el más claro ejemplo.
cuando lo veíamos en una película que se peleaba la humanidad por la alimentación o por un virus que nos transformaba en zombies, nos parecía una ciencia ficción tan lejana, ¿no? Y ahora nos está ocurriendo esto. Tenemos la vacuna, pero la vendemos re cara y solamente el que nos paga se va a poder vacunar, ¿no? Una comunidad internacional que sin lugar a dudas se va a ver profundamente fracturada. Y ya que están estudiando en este cuatrimestre este derecho internacional público, piensen y replantéense el objetivo y los roles de los organismos internacionales y después vean o cuéntenme qué les parece su actuación, qué les parece, qué están demostrando, ¿no? ¿Qué nos están demostrando? Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, se olvidaron, entre otros, se olvidaron del principio de cooperación. La Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, los sindicatos internacionales, el sindicalismo es un movimiento internacional muy fuerte. Sí, igual la Organización Mundial de la Salud ha demostrado estar bastante perdida durante todo el transcurso de la pandemia. Bueno, Cefe, a esto voy, digo, aprovechemos este cuatrimestre, la peste de Camus, decía que lo peor de las pestes no era que mostraba los cuerpos, sino que desnudaba las almas, ¿no? Decía Camus. Y qué actual, ¿no? Porque parece que estuviera hoy charlando de laboratorios y vacunas. Por eso digo, Cefe, aprovechar este cuatrimestre que estamos con el derecho internacional público y pensar el rol que deberían estar desempeñando y que están desempeñando los organismos internacionales, porque a mí me parece siempre que la idea de todo esto es que nosotros, o ustedes, nosotros también, pero sobre todo ustedes. Yo recién les hablé de un periodo de transición. Yo creo que ha comenzado un periodo de transición. Yo tengo 51 años, 52 años, que posiblemente yo no lo vea, pero ustedes posiblemente sí. Entonces, no con esto hago alegoría de esto de Zizek, que la muerte del capitalismo. No sé si va a morir y si va a morir, no va a morir ahora. Sobre todo habiendo tanta plata de los laboratorios y de los medicamentos en juego, pero sí que comenzamos una crisis civilizatoria, sin lugar a duda, y que va a traer, que es un periodo de transición que se abre, que no sabemos cuándo termina, y que indefectiblemente va a traer cambios drásticos en cómo entendemos la comunidad hasta hoy. Entonces digo, ustedes, estaría bueno que piensen las nuevas formas y las nuevas ideas, porque indudablemente, así como estábamos, muy bien no estaba la cosa. Esta pandemia nos sacó la cortina del baño, nos desnudó y dijo, la cosa está así. Es un buen momento para replantearse distintos objetivos. Lo llevo al campo del derecho internacional público. Y replantearse los objetivos y las funciones de los organismos internacionales. Porque si realmente no pueden cumplir con su cometido, tenemos que pensar en organismos nuevos o en otro sistema. Hay que animarse a pensar las cosas nuevas y no quedarse con lo que nos dicen. Vamos a seguir, vamos a empezar, mejor dicho.
Artículo 1 de la Carta son los propósitos. Mantener la paz, fomentar las relaciones, bla, bla, cooperación, entre otros. Y el artículo 2 empieza hablando de que la organización se basa en la igualdad soberana. Después nos habla del tema de las obligaciones contraídas de buena fe, de la solución pacífica, bla, 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 una enumeración de principios. Pero nosotros vamos a hablar hoy brevemente, porque después ustedes lo van a leer del capítulo del libro de la cátedra, cuáles son los principios de jurisdicción. Cuando hablamos de principios de jurisdicción, hablamos de los principios que facultan a nuestros jueces a ejercer jurisdicción respecto de determinadas conductas que eh, pertenezcan al ámbito de su competencia, podríamos decir. ¿Por qué le interesa o desde dónde le interesa al derecho internacional público esto? Si estamos hablando de justicia doméstica. Al derecho internacional público le interesa esto cuando en el ejercicio de esa jurisdicción aparece involucrado algún elemento extranjero, algún Estado o alguna persona física que esté protegida de manera especial por algún estatuto. Hay una especie de consenso sobre ciertos principios en cómo resolver o sobre los cuales resolver esta problemática, porque es una problemática cuando esto ocurre. Hubo un informe que se hizo antes de la Primera Guerra Mundial, mitad del siglo XX, década del 40, década del 30, es el informe Harvard. El informe Harvard establece 5 principios atributivos de jurisdicción. Fabio los desarrolla en el capítulo. Creo que lo escribe él este capítulo. Básicamente quiero hacer referencia a los 3 primeros. Los 3 primeros son territorialidad, nacionalidad y principio protectorio. ¿Sí? El principio de territorialidad es el que afirma esto que decíamos hoy. El Estado tiene poder para entender en todo lo que ocurra dentro de su territorio. Lo podemos llevar al máximo y decir dentro de los lugares sometidos a su jurisdicción, ¿sí? Que es ni más ni menos que la consecuencia de la soberanía estatal. ¿Y por qué digo que lo excedemos? Porque hablo, por ejemplo, de la sede de una embajada, ¿sí? Donde se prorroga la jurisdicción. Cada estado, como ustedes saben ya, tiene ese poder absoluto de legislar esas 3 acciones que yo les dije la vez pasada. Legislar, sancionar y ejecutar sus propias reglas de conducta, ni más ni menos que las leyes, ¿no? En este principio de territorialidad hubo como una especie de ampliación. Primero, era una aplicación subjetiva. El Estado en cuyo territorio el delito comenzó, por más que se termine en otro estado, era la aplicación subjetiva de este principio de territorialidad. ¿Sí? A esta aplicación, bien subjetiva, después le ocurrió una interpretación objetiva. Un Estado, desde esta visión objetiva, posee jurisdicción toda vez que alguno de los elementos constitutivos del delito, porque estos principios
vienen del derecho penal, hoy son aplicables a todo el derecho internacional público, y aparte se ven bien claramente en las cuestiones penales. Entonces, la interpretación objetiva decía, ¿cuándo tiene jurisdicción? Cuando al menos un elemento constitutivo del delito se consume dentro del territorio de ese Estado, ¿sí? Está el ejemplo ese tonto de un tiro en un Estado que mata a otro en otro Estado. Es una cosa media extraña, pero véanlo con los casos de violaciones de normas de inmigración o, o normas antitrust, de financieras, se pueden ejecutar en otro estado y tener resultado y elementos en el estado nuestro, digamos, ¿sí? Se pueden realizar actividades afuera que violan nuestras leyes, con consecuencias de un delito en nuestro territorio. Y es más, esta teoría objetiva se agranda, digamos, un poquito más y dice que un Estado es responsable si permite que el territorio de su Estado le genere un daño al Estado vecino. Y esto me hace acordar que les tengo que decir el fallo de la Fundación Trail, que está en la página del doctor de la cátedra. Fundación Trail o Trail Smelter es una jurisprudencia clásica que ustedes van a ver. Es entre Estados Unidos y Canadá. Y son los humos de la fundación que se volaban y causaban el perjuicio en el territorio del estado de al lado. ¿Sí? Ahí viene. El caso Lotus es el abordaje, el choque entre un buque francés, un buque de bandera turca, hay hay muertos de nacionalidad turca, hay una acción de Turquía que inicia contra el capitán del barco, hay una posición de Francia y hay una resolución de la Corte, del Tribunal Permanente, porque el Lotus es del año 27, década del 30, fines de década del 20 del siglo XX. Caso Lotus, léanlo. Esto después, el final del cuento, lo resuelto en Lotus es criticado por la Corte Internacional, lo resuelto en Lotus por el Tribunal Permanente de Justicia, es criticado 60 años después por la Corte Internacional de Justicia en el caso de las pesquerías entre el Reino Unido y Noruega. Es sobre la delimitación del mar territorial. Pesquerías lo van a encontrar así, es otro de los fallos que tienen que leer. Clásico también. ¿Qué es el principio? Vamos al otro principio. ¿Qué es el principio de la nacionalidad? Es el principio por el cual el Estado juzga todas las conductas que tengan que ver o que estén imputadas a nacionales, a nacionales de ese Estado, ¿no? De ese país. La nacionalidad es como un vínculo, o es un vínculo de lealtad, podríamos decir, del individuo hacia el Estado, ¿no? El principio de la nacionalidad vincula a la persona y al Estado. En realidad los vincula de manera mutua, porque podríamos decir que el nacional le debe la lealtad al país, a su Estado, sin importar en dónde se encuentre, y muchas veces los Estados son llamados a responder o a asistir a alguna cuestión o alguna conducta que tenga que ver con alguno de sus nacionales. Es como un ida y vuelta esta relación de la nacionalidad. Generalmente, ustedes dirán, si el Estado es soberano, tiene jurisdicción sobre este individuo que tiene la nacionalidad del Estado,
eso ocurre siempre. En realidad, es como que el principio de la nacionalidad siempre se encuentra bajo la sombra del principio de la territorialidad, porque los nacionales están en el territorio. Por esto el principio de nacionalidad es un criterio aceptado plenamente, generalmente en los lugares que están fuera de jurisdicción, como puede ser la alta mar, ¿sí? El tercer principio que les dije, los tres primeros, es el principio protectorio. Este principio le faculta al Estado a ejercer jurisdicción frente a conductas que se pueden desarrollar fuera del Estado, pero que amenazan la seguridad del Estado, ¿sí? Lo delicado con este principio es que el concepto de seguridad estatal seguramente es un concepto muy amplio y sobre todo está lleno de contenido político, generalmente. Por lo tanto, digo, es una cuestión delicada porque hay que manejarse con mucho cuidado en cuanto a las amenazas para las libertades individuales, para las libertades de la persona y para la preservación de los derechos humanos de la persona. Lo importante es esto. Mientras el principio objetivo de territorialidad que vimos hoy protege intereses del Estado que sufren un daño hoy, material, presente, el principio protectorio, esta es la diferencia, reconoce el interés de proteger es una redundancia, el interés de proteger intereses del Estado frente a una amenaza de daño. Esa es la diferencia entre el objetivo de territorialidad y entre el principio protectorio. Este principio se usó en el caso Eichmann. Eichmann era un jerarca nazi que se vino a la Argentina después de la guerra y vivió varios años en Argentina, por supuesto con un nombre falso, con identidad falsa. Haciendo de peluquero. Era peluquero. ¿Era Acá. peluquero? Era peluquero. Dios mío, ¿no? Estar sentado ahí Sí, con ese tipo con una tijera, ¿no? En la mano. sí. Bueno, Y igual yo no peor tengo era problema Prieste, con que estos estaba en un tijeras. colegio. Claro. Mira, la particularidad del caso Eichmann es que violando todas las normas del derecho internacional público, el servicio de inteligencia israelí armó un comando para venirlo a buscar y llevárselo. Y lo hicieron. Lo sacaron como personal aeronáutico en un avión semidormido, bajo la excusa de que estaba descompuesto. Se lo llevaron y lo juzgaron en Israel. Imagínense, ¿no? Lo juzgaron en una caja de vidrio blindada, para que se den una idea, para garantizarse que Eichmann iba a llegar vivo al momento de la sentencia. ¿Y por qué digo que este principio se usó acá? Porque la Corte de Israel asimiló al Estado de Israel con el pueblo judío. Entonces decía
que el principio protectorio le permitía a la Corte de Israel ejercer jurisdicción sobre crímenes que se produzcan sobre el pueblo judío. Así fue como se atribuyeron la jurisdicción, lo juzgaron y, por supuesto, le fue bastante mal al señor Eichmann. Hay una ahora que lo decís, cuando yo vi la peli no entendí por qué los israelíes estaban en el medio, o sea, ¿qué hacían juzgándolo? Pero claro, ahora que lo decís tenés razón. Ahora lo comprendí. Bien, me alegro. Muy buena la película. Ah, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero está buenísima porque muestran todo el plan que trazan los israelíes cuando llegan a la Argentina y lo captan, que lo captan porque estaban en una reunión nazi y el hijo empieza a salir con una chica que era judía. Y ahí empiezan a entender la movida familiar, digamos, el entorno y quién era el padre. Bueno, un caso controvertido del derecho internacional porque vinieron a llevárselo y se lo llevaron. O sea, de los principios que estamos viendo desde la primera clase hasta hoy, no quedó ninguno en pie, porque esta gente se lo llevó a todos puestos. Y por supuesto, no hace falta mucha imaginación para imaginarse el final o la sentencia del señor Eichmann en Israel, ¿no? Fue uno de los diseñadores de la solución final de los nazis para con los judíos, ¿no? Hannah Arendt, la gran pensadora del siglo XX, le hace una entrevista a Eichmann durante los días del juicio. Ella va a las audiencias del juicio y tiene la posibilidad de entrevistarlo. Y lo describe, tiene una frase que yo ahora no me acuerdo, tiene unas palabras buenísimas, pero ella lo describe como un tipo bueno, dice, como un tipo re tranquilo, bueno, y fundamentalmente lo describe como un tipo obediente, como un tipo que, y es lo que él le dice, yo me limité a cumplir lo que me indicaban, ¿no? El tema era que no estaba triturando carbón, ¿viste? Estaba llevándose la vida de casi 6 millones de personas. Pero a él le encargaban eso y él desarrollaba algo para poder cumplir con lo que le encargaban. Hannah Arendt tiene escrito un libro sobre este reportaje, muy bueno. Bueno, hay una internacionalista de la Unión Europea, Kraskova, debe ser la mejor o la líder en derecho regional de la Unión Europea hoy por hoy y un referente en derecho internacional público. Y ella dice que este principio protectorio, vuelvo al principio protectorio, tiene cada vez más aceptación en los tribunales occidentales, por lo menos, debido a las cuestiones de terrorismo y de tráfico de estupefacientes. Los estados están más permeables a aceptar este principio, ¿sí? Que es un principio que presenta sus vicisitudes, ¿no? Esto de proteger un interés para seguridad del Estado es un principio que tiene los límites bastante difusos, ¿sí? Y por lo tanto peligroso. Creo que Fabio cita algunos casos en el libro, yo no recuerdo ninguno. Hay un principio de estos 5 del informe Harvard, que es como el más chiquitito, es el de la personalidad pasiva.
antes de ir a jurisdicción universal y termino con jurisdicción universal. Empezamos con inmunidad de jurisdicción el jueves que viene, que capaz que lo hacemos un poquito más largo, y a ver si puedo empezar con responsabilidad el jueves que viene. Personalidad pasiva. Este principio es cuando un Estado reclama jurisdicción, por supuesto, sobre un hecho ocurrido fuera de su territorio, siempre que la víctima posea la nacionalidad del Estado, ¿sí? Generalmente se usa cuando no tenemos ningún otro principio que nos conecte con el acto. Este es el último principio para aplicar. Este principio, al igual que lo que les dije recién con el protectorio, que dice Kraskova, este principio de la personalidad pasiva empezó a ser invocado también en actos de terrorismo o daños causados a personas, a nacionales de un estado en otro estado por motivos políticos, ¿no? Y digo esto porque uno de los casos más resonantes en donde se aplicó es lo que se conoce como el caso orden de arresto o el caso Yerodia. Yerodia era el primer ministro de la República Democrática del Congo y un tribunal belga libra una orden de arresto para Yerodia como primer ministro por violación de derechos humanos, sobre todo por violación, por crímenes de derecho internacional humanitario. Era acusado de haber ordenado y autorizado violaciones en masa, sobre todo crímenes sexuales aberrantes. La Corte, yo creo que es la primera jurisprudencia en la que la Corte hace referencia a este principio de personalidad pasiva. España también lo invocó con los genocidas guatemaltecos y peruanos, alegando vínculo de las víctimas que habían sido víctimas de estos genocidios, cuando capturó a agentes guatemaltecos y peruanos en territorio español, ¿sí? Se arrogó la jurisdicción. Y el último principio es el principio de la jurisdicción universal. Es cuando un juez doméstico se atribuye la jurisdicción sobre un no nacional del estado al que pertenece el juez frente a cierto tipo de delitos, ¿sí? Y por supuesto, en ausencia de toda otra jurisdicción. El fundamento de este principio de jurisdicción universal es la lucha contra el mal, es caos y control, es la lucha contra la impunidad internacional y la búsqueda de la sanción o el castigo a las conductas, podríamos decir, contra el género, ¿no? Contrarias al ius cogens de este derecho internacional público. Fabio Farinella, en el libro, utiliza la frase hostes humani generis. Hostes humani generis quiere decir el que es hostil, para el que es hostil para con el género humano, ¿sí? Eso significa. Y en realidad, así románticamente, podríamos decir
este principio va en busca de eso, ¿no? Por supuesto, muchísimos países están en contra de este principio. El informe Harvard, de donde estamos sacando estos 5 principios constitutivos de la jurisdicción, lo admite excepcionalmente. Hay algunos juristas, Burgenthal, integrante de la Corte Nacional de Justicia, que cree que habría que agrandarlo y agregarle delitos como la piratería, el tráfico de esclavos, algunas formas de terrorismo y demás. Hay 2 formas, y con esto termino, de ejercer la jurisdicción universal. La primera es cuando se requiere la presencia del acusado. La segunda es la opinión que cree que el Estado puede ejercer jurisdicción aun cuando el acusado no esté bajo su custodia. Entonces, si no hay posibilidades de juzgar en ausencia, acá necesitaríamos extraditar al inculpado desde donde esté al tribunal que se arroga la jurisdicción, ¿sí? Un claro ejemplo de esto, bastante moderno, es el caso de Pinochet cuando estaba en Inglaterra, en el Reino Unido. Un juez español se arrogó la jurisdicción y reclamó la extradición de Augusto Pinochet para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Y el caso Yerodia, que les comenté hoy, es similar a lo de Pinochet, porque el gobierno belga se arroga la jurisdicción sobre el señor Yerodia, Basi Yerodia. En aquel momento era ministro de Asuntos Exteriores del Congo. Quiero decir, es un cargo equiparable a un primer mandatario. Y el Congo demanda a Bélgica ante la Corte Nacional de Justicia por esta orden de arresto, protestándola, por supuesto, ¿no? La Corte lo que decidió es que, alegando principios de derecho consuetudinario, decía que los ministros en ejercicio tienen inmunidad penal absoluta e inviolabilidad de su persona, sobre todo cuando se encuentran fuera de su territorio. Y es más, la Corte dijo, ni siquiera tiene que ver, ni siquiera importa si la visita es en carácter oficial o privada, y tampoco si los actos tuvieron que ver antes o durante su investidura oficial, ¿sí? La Corte decidió que esta regla consuetudinaria se aplica aún tratándose de crímenes o delitos internacionales o de este tipo, ¿sí? Por supuesto, hubo opiniones disidentes, menos mal, ¿no? Fueron sostenidos por varios jueces de la Corte que lo que decían era, planteaban el rechazo a la distinción entre inmunidad funcional e inmunidad personal, ¿no? Para determinar cuáles de estos dos son los que realmente tienen las cuestiones que realmente gozan de inmunidad, ¿sí? Porque ellos dicen
no reflejó esta opinión de la Corte la práctica, lo que se da en la práctica entre los estados, ¿no? Caso Eichmann, Estatuto de Nuremberg, los estatutos de los tribunales ad hoc, y bla, bla, bla. La Corte, ¿en qué se hace fuerte? ¿O cuál es el fundamento? Dice que no se lo puede detener. ¿Por qué? Porque ese acusado puede ser juzgado ante los tribunales de su propio estado, puede ser juzgado si renuncia a la inmunidad, como si alguno fuera a renunciar, y que en el futuro siempre podría ser demandado ante un tribunal internacional, salvo que su estado no lo quiera juzgar y bla, bla, bla. Comparto con la minoría el escepticismo de estas posibilidades, ¿no? Porque Cassese, que era un integrante de la Corte, decía que esto llevaba para atrás la evolución del derecho internacional. Ustedes piensen o lean lo que ocurrió con los jerarcas serbios y croatas dentro de los territorios yugoslavos, en los cuales iban a ser sometidos a juicio. Eran tipos que capaz que vivían en una localidad de 30.000 habitantes y eran más famosos que el intendente en cada uno de estos pueblos, porque para un serbio, un croata es como un animal que hay que erradicar de la faz de la tierra. El odio racial entre estas etnias que se pelearon en las guerras yugoslavas es tan grande, los delitos que se cometieron en la guerra de los Balcanes son tan aberrantes, tan o igual de aberrantes que los delitos cometidos en la Segunda Guerra Mundial. En las guerras de Yugoslavia hubo purificación de raza, hubo violaciones en masa, hubo abortos en masa. Ustedes piensen que para las cuestiones étnicas y religiosas ortodoxas de estos países, si una chica serbia queda embarazada de un chico croata, la chica tiene que abandonar su familia. O sea, queda como exiliada, queda como una paria, ¿sí? Imagínense si la mujer, si la familia del compañero no la acepta, pasa a ser una paria, ¿no? Cuestiones étnicas y religiosas que a nosotros nos cuesta entender, porque en Latinoamérica la religión se vive de una manera completamente distinta. Pero digo, lo traigo a colación de que nunca un perpetrador de delitos internacionales o de crímenes de lesa humanidad es juzgado en su país y condenado. Jerarcas yugoslavos, Pinochet y cualquiera que se les quiera ocurrir, hasta el mismo señor Yerodia dentro del Congo, nunca escuché que un propio Estado haya condenado a uno de sus perpetradores de crímenes internacionales en tribunales domésticos, ¿no? Lean estos principios del libro de la cátedra y la semana que viene vamos a empezar, si quieren ir leyendo, vamos a tratar de ir un poco rápido con lo que es la inmunidad de jurisdicción, una breve evolución histórica, un desarrollo y cómo está la situación en nuestro país con nuestra normativa propia que tenemos en la materia. Y si llegamos, empezamos a ver algo de responsabilidad de estados, porque después de la otra nos queda un jueves más y tienen el examen. Los dejo porque más de una hora nadie presta atención, se aburren. Quizás ya se aburrieron, pero no me lo digan. ¿Preguntas?
¿no? Lean el capítulo 5 del libro de Farinella. Ahí está todo lo que dije hoy, pero mucho mejor. Nos vemos el jueves que viene. Profe, Sí, ya casi gatillo acá. sí, Sí, yo quería hacer un comentario al final. decime. Al final, ya que no molestar a los compañeros. Con el No tema molesto. de Arien, que nombró de la banalidad del mal, ¿no? La Este libro de banalidad del mal. Jerusalén. Se me había ido de la Sí, cabeza. sí, sí, el de Eichmann. Sí. Y que claro, exacto. Pero yo creo que es un concepto bastante criticable, porque creo que es una cuestión de orden. No coincido con Aren. Pará, se corta. ¿Qué? Repetímelo, Sergio. Pero, cuando Conrad en el corazón de las tinieblas Se corta, ¿no? eh, Sergio, Sí, se corta, ¿me doctor. escuchás? se corta, ¿no? Sí. Se corta, no se escucha nada. ¿Estás en un teléfono? Sí. Movete, a ver. Bueno, no pasa nada, igual era un comentario, sí. Sí, estoy en un teléfono. Estoy en un teléfono. Ahí donde dijiste comentario, quédate en ese lugar. Ok, acá. ¿Escucha? A ver. No, lo que decía yo en el sentido de que la banalidad del mar. Pará. Mirá. Mandame un WhatsApp a ese número, Sergio. Dale. Si querés un audio. Saludos. Si querés un audio, así lo podemos hablar. Bien. Ok. Chicos, ¿algo más? Nos vemos el jueves que viene. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profesor, gracias. Claro, doctor. Hasta luego.